Hola, hermano Vicente, ¿cómo estás? Bien, bien, Enrique, ¿y tú? Como siempre, un Aquí placer nuevamente saludarte. viéndonos, ¿verdad? Para grabar otro video más. Otro más a la colección, Así ¿verdad? es. Para todos nuestros amigos. Fíjate que hay unas dudas que se han disipado últimamente en estos nuevos tiempos sobre el pecado de Adán y Eva, ¿no? El Fíjate pecado que original. alguna gente me ha comentado o están con la expectativa y dicen que por qué dicen que Adán y Eva el pecado de la manzana, bueno, otros dicen que fue por el sexo, ¿no? Bueno, pero Hay la muchas cosa es, versiones, ¿verdad? si los Diferentes. ángeles o las almas que están allá arriba, o Adán y Eva no tenían sexo, se supone que eran unos espíritus, no tenían cuerpo y Mm, alma, ¿cómo pudieron tener sexo, no? Más mm. bien yo pienso que fue por una desobediencia o algo así. Pues ¿Tú qué bueno, piensas? platicamos sobre todo este tema. Vamos empezando. Primeramente, lo que te quiero decir es que Adán y Eva sí tenían sexo, y es lógico. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura nos habla el libro del Génesis, en los primeros capítulos, cuando nuestro Señor hace al hombre, después saca de la costilla del hombre a Eva y la pone como ayuda del hombre. Y la primera orden o el primer mandamiento que les da antes de lo del árbol es crezcan y multiplíquense. Al tanto los animales, en la palabra de Dios, al decir eso hace fecundos tanto a los animales como a los hombres. Entonces, para empezar, el sexo no es pecado. Tenemos un buen video que se llama Sexo, vocación del hombre en el plan divino. El sexo, permítanme rápidamente, el sexo es una vocación que Dios nos da, pero para un cierto estado, el estado del matrimonio, para que nos reproduzcamos y hagamos crecer ciudadanos en el cielo. Entonces, eso por ahí no va. Dime antes, O otra sea, antes que de seguirle. Sí. entonces Dios creó el mundo y puso a Adán y Eva en este mundo En este mundo, hombre y mujer los creó, dice. Hombre y mujer. esto es el paraíso, No como tú hizo dices. dos Adanes o dos Evas, hizo un hombre y una mujer, No, yo entiendo, macho y pero, o hembra. sea, esto es el paraíso entonces donde Dios los Los puso, puso en el paraíso, principalmente, en la al principio tierra. en la tierra. Ah, El ok, paraíso ok. que estaba en la tierra. Sí, Pues para ahorita más o vamos a hablar un menos poquito sobre darnos todo una esto. Bueno, empapadita de vamos a eso. hablar sobre el pecado original. Ok. Vamos a poner así una cosa. Por ejemplo, un buen padre de familia, tú que eres buen papá, o yo no sé qué tan buen papá sea, pero un buen padre de familia hace los deberes necesarios, no solamente pues, alimentar a sus hijos, o sea, comprar comida, comprar ropa, sobre todo cuando están chicos. Un papá que realmente ama a sus hijos, además de darles la ropita y vestirlos, pues sabe que no tiene unos perritos, unos chivitos, unas vaquitas que ahí les doy para que coman y no, hay que educarlos. Lo principal que un papá hace para unos hijos que los ama es tratar de educarlos y darles todo cuanto pueda para su bienestar, para su educación. Y lógicamente, nosotros que sabemos que está la vida eterna, pues tratar de llevarlos hacia el cielo, de dirigirlos hacia Dios, ¿verdad? Eso hace un papá que realmente ama. Bueno, pues Dios, que es un padre, él no se contentó con darle a los hombres, a los primeros hombres que hizo, lo que correspondía a la naturaleza del hombre. O sea, que caminaran, que respiraran, que tuvieran brazos, lo que corresponde a la naturaleza humana. No se contentó con eso. No le bastó a Dios de dotar al hombre con un cuerpo maravilloso y perfecto, como ya vimos la otra vez sobre los cuerpos, sino que también les dio un alma inteligente, un alma que razona, y les dio una voluntad libre, o el libre albedrío del que tú platicas mucho, ¿verdad? Dios, que realmente nos ama, fue mucho más allá y le dio a Adán y a Eva, aparte de eso, del cuerpo y del alma, le dio dones preternaturales. Ya lo habíamos platicado: natura el hombre, preternatura los ángeles, sobrenatura Dios. Dones tipo de los ángeles, preternaturales. ¿Qué era esto? Lo que les había dado. Bueno, les dio una impasibilidad que no permitía el sufrimiento en ellos, primeramente. También les dio la imposibilidad de morir. El hombre no fue, nosotros no fuimos creados para morir, por eso tenemos un cierto temor a la muerte. Dice la Sagrada Escritura que por el pecado entró la muerte en el mundo, ¿verdad? Por la envidia del demonio entró el pecado y la muerte en el mundo. Pero además también a Adán y Eva les dio algo que es el don sobrenatural de la gracia santificante. O sea, les participó de su naturaleza divina al propio hombre, se dio participación hacia ellos, ¿verdad? Ahora, si Adán y Eva no iban a morir, no iban a sufrir, no podían pasar dolores, tenían la gracia santificante, pues ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran conservado esto? Pues eso hubiera sido heredado a nosotros, porque ellos son nuestros primeros padres, Adán y Eva. Estos dones hubieran pasado a nosotros de generación en generación hasta ahorita. Los tendríamos ahorita, no moriríamos, no nos enfermaríamos. Todas las maldiciones que vinieron por el pecado, no las tendríamos nosotros. Y aparte, además de todo eso, tendríamos una inteligencia preclara que tienen los ángeles. Tendríamos un conocimiento como tipo los ángeles, tendríamos un conocimiento más avanzado, una sabiduría mucho más alta que tienen los hombres. Y otra cosa que tenían Adán y Eva eran dueños de sí mismos. Tenían ese poder que Dios les dio para ser dueños de sí mismos y para no pecar, para no caer. Esa fortaleza que no tenemos nosotros, que a veces nos falta. Bueno, para que ellos conservaran todos estos dones y esos dones se transmitieran hasta nosotros, Dios lo único que requería era una sencilla cosa, una pequeñita cosa: que ellos, por un acto libre de amor hacia Dios, manifestándose amor hacia Dios libremente, se lo manifestaran con un acto de obediencia.
¿sabes qué? Te voy a dar estos dones. Ellos ya los tenían, los gozaban. Los vas a conservar para ti, para tus hijos, para todas tus descendencias, miles de generaciones después. Nomás te voy a pedir una cosa para que los conserves y para asegurarte estos dones. Que me manifiestes tu amor. Y la manifestación del amor, pues lógicamente se manifiesta a través de la obediencia. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que dicen que me aman, hagan como yo. Que digo que amo a mi Padre y hago su voluntad. Aquellos que dicen que me aman, hagan mi voluntad. Entonces, en hacer la voluntad del otro se manifiesta el amor. Este amor que le manifestaran a Dios les iba a asegurar a ellos su destino eterno. Aparte de todos estos dones, su destino eterno. Mira, Adán y Eva no iban a morir. ¿Cómo lo iba a hacer nuestro Señor? No lo sé, pero de un momento dado los iba a llevar al cielo en cuerpo y alma para no morir ni desprenderse del cuerpo ni del alma y conservar todos estos dones y ver a Dios cara a cara. Y eso ya iba a ser heredado a nosotros para siempre. Pero pues era nada más el acto de obediencia lo que tenían que hacer, ¿verdad? El verdadero amor, el auténtico amor consiste en renunciar a uno mismo para que el otro tenga vida, lo dijo nuestro Señor, o el renunciar a mis gustos y a mis apegos para que el otro esté bien, o la renuncia de uno para entregarme al amado. Y en este caso ellos deberían de renunciar a lo que ellos deseaban para entregarse a su amado, que su amado era Dios. El amante, que es primero, y después el amado. Porque dice San Juan en la carta de San Juan, la cosa es que Dios nos amó primero. No que nosotros lo hayamos amado, sino que Dios nos amó primero. Bueno, en esta vida solo tenemos una manera de probar nuestro amor a Dios. Una sola manera. Es obedecerlo, hacer su voluntad, como te dije, como decía nuestro Señor Jesucristo. Padre, holocausto, sacrificios no te fueron agradables, por eso me aquí, me formaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Manifestación del amor de Cristo el Padre. Y por eso entonces Dios les dio a Adán y Eva un solo mandato, no les dio mucho, un solo mandato, que les dijo: no coman del árbol que está en medio del jardín, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No creas que era un árbol muy diferente, así que se veía como con brillos y centellas y custodiado. Veías a todos los árboles y los veías igualitos. No era muy diferente en su aspecto, en su rama sentado, pero sí era muy diferente en sus efectos, en los efectos. Y entonces, pues te digo, era muy necesario este mandamiento para que hubiera un acto de obediencia que manifestara su amor a Dios, el preferir a Dios antes de preferirse a ellos mismos. Pero lamentablemente sabemos lo que pasó. Adán y Eva se eligieron a ellos mismos, traicionaron a Dios y así traicionaron el amor de Dios y así cometieron el primer pecado del mundo, que se llama el pecado original. Ok, entonces el pecado original, no comieron una manzana, comieron de una ciencia, de la ciencia del bien y del mal. Porque lo dice claramente el escritor, no estamos hablando de una manzana, eso ya son inventos del hombre y que tuvieron sexo, pues eso lo tenían que tener porque Dios los había hecho para que tuvieran y se reprodujeran y trajeran más seres humanos a este mundo y poblaran el reino de aquí, el reino de los cielos con esos mismos seres, ¿verdad? Bueno, aquí la situación es que este pecado no fue nada más una desobediencia. El pecado de Adán y Eva fue como el de los ángeles caídos, fue un pecado de soberbia. ¿Y por qué? Porque te acuerdas lo que les dijo el demonio: si comen de este fruto serán como Dios, o sea, unos dioses. Entonces era una soberbia tan grande que ellos quisieron ser como Dios y estar por encima de Dios, ¿verdad? Para que aquí humanamente podamos entender la magnitud o la grandeza de este pecado nos va a resultar muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque hoy estamos ya sin esa preclaridad, sin esa fortaleza que Dios les daba, sin esa impasibilidad, sin esa sabiduría. Ahora estamos con debilidad y con ignorancia humana. Y tenemos aparte además la concupiscencia que nos heredó el pecado, que es la tendencia hacia las pasiones de la carne, hacia el cuerpo, hacia buscarnos a nosotros mismos. Y ellos no tenían nada de esto, ¿verdad? Entonces por eso a nosotros ahorita nos parece pues casi inevitable que pecaran, porque pues tú sabes que hoy en día mucha gente peca y sabemos que el pecado es malo, pero ya no nos asusta. Entonces ya no entendemos por qué la gravedad del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Debemos de saber que nuestros primeros padres, antes de que ellos cayeran, en ellos no había una sola gota de ignorancia, no había una sola gota de debilidad. Ellos pecaron con claridad de mente. Ellos tenían absoluto dominio de sus pasiones. No existe ninguna excusa para el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Nosotros sí, porque ya estamos débiles, estamos caídos, ¿verdad? Ellos sabían perfectamente, Adán y Eva, lo que hacían. Y en ese mismo instante, cuando pecaron por eso, perdieron los dones preternaturales que Dios les había dado. El no enfermarse, el no morir, la preclaridad de pensamiento, la fortaleza, el dominio de sí mismos, todo eso lo perdieron. Pero además de todo eso, perdieron lo más importante, la gracia santificante, la participación de Dios en el alma de ellos. ¿Sí? La inhabitación de Dios que inhabitaba en ellos, que vivía en ellos, ¿verdad? Todo eso lo perdieron. ¿Y qué pasó entonces? Pues quedaron reducidos a lo mínimo de su naturaleza, a lo que estamos nosotros. Comemos, oímos, caminamos, brincamos, pero pues no tenemos cosas más allá porque esa es nuestra naturaleza normal. Lamentablemente, hermano, fíjate, a usted les digo, al estar todos potencialmente en Adán, todos sufrimos lo mismo. Porque haz de cuenta que lo que el pecado de Adán lo hizo en esta carne, en este caso carne humana, y lo heredamos. Y haz de cuenta que el pecado que Adán cometió lo cometimos todos. Porque potencialmente estamos en él, porque de ahí se desprenden generaciones y generaciones y es nuestro primer padre y de ahí venimos todos. Las cadenas, ¿no? De ahí venimos, así es. Adán podía habernos transmitido hasta hoy su vida perfecta. Pero pues lamentablemente no fue así por su desobediencia de él. Pues hoy todos sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Por eso decimos que desde el momento de nuestra concepción nosotros estamos manchados con el pecado original.
Le llamamos la mancha del pecado original. Bueno, ¿qué es esto? Pues no es realmente una mancha. O sea, una mancha negra. ¿Te imaginas un alma con una mancha negra así en medio? Nacimos con la mancha del pecado. Pues ¿dónde la tienen? ¿En qué parte? Para empezar, pues el alma es invisible, ¿verdad? Y es imposible porque pues un alma o un espíritu, al no tener materia, no puede mancharse. No puede mancharse de ninguna manera. El pecado original no es algo que está dentro del alma o que está sobre el alma. El pecado original más bien es la falta de algo que debería de estar ahí y ya no está, que es la gracia santificante o la vida sobrenatural con Dios. Por ahí tenemos un tema, el mayor don de Dios también, habla sobre todo lo que es la gracia santificante, lo hablaremos después en el bautismo y en otras, pero la gracia santificante es la unión con Dios que nos diviniza, por la que Cristo se hizo hombre para hacernos a nosotros como Dios, semejantes a Él por la participación divina en nuestras almas, la habitación de Dios en nuestras propias almas. Bueno, entonces el pecado original es la falta de algo, así por ejemplo como la oscuridad es la falta de luz, pero la oscuridad cuando sale el sol pues se quita. Entonces la oscuridad no es algo, sino que es la ausencia de luz. Y entonces el pecado original es la ausencia de la gracia santificante en nosotros desde el momento que nacemos, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, te das cuenta que nuestra alma está muerta, espiritualmente hablando, a oscuras. Es un alma muerta a la vida sobrenatural. Pero en el momento que nos bautizan, que somos bautizados, la luz del amor de Dios nos inunda nuestras almas y se vuelve nuevamente radiante, encendida por la gracia santificante, que viene de la unión con Dios y la inhabitación de Dios en nuestras propias almas. ¿Verdad? Eso es el pecado, a lo que llamamos la mancha del pecado original, ¿verdad? Ahora, el bautismo nos devuelve ¿cómo se llama? El mayor don de Dios, sí, nos devuelve la gracia santificante, pero no nos quita la posibilidad de seguir sufriendo, no nos quita la posibilidad de no morir porque vamos a morir, no nos da la inteligencia preclara que tenían Adán y Eva, no nos da el perfecto dominio de nosotros mismos sobre nuestras pasiones, todo eso lo perdió Adán y lo perdimos nosotros con él. Ahora dices tú, pues qué tristeza, ¿eh? Pues no debe ponernos tristes, ¿y por qué no? Porque nos devolvió el mayor don perdido por Adán y Eva, nuestro Señor, que es la vida sobrenatural, la unión con Él. Ahora podemos pensar, oye, pues es medio injusto, ¿no? Que el pecado que cometió Adán y que cometieron Eva, pues estemos sufriendo nosotros por culpa de ellos. Podemos pensar, pero no es así. ¿Por qué? Porque no perdimos algo a lo que tuviéramos derecho. Esos dones que Dios les dio preternaturales no corresponden a las naturalezas humanas. Esos eran unos regalos extras de Dios. Entonces no podemos reclamar nada como derecho porque no nos pertenecían. ¿Se me explico? Como seres humanos no nos pertenecían. Como animales pensantes que, digamos así, no nos pertenecían, ¿verdad? Bueno, es por ejemplo como si antes de nacer un hombre multimillonario le dijera a tu papá, que es nuestro mismo papá, pues somos hermanos, que le dijera, ¿sabes qué, Enrique? Te voy a dar $1,000 millones por este pequeñito trabajito, me lo haces y te doy $1,000 millones. Y es de cuenta que nuestro papá había dicho, no, gracias, no quiero. Entonces nosotros no podíamos culpar al millonario que le ofreció a nuestro papá ese dinero. Si me explico, ahora nacimos pobres porque mi papá no agarró esos $1,000 millones, pues no vamos a ir, hoy el millonario tuvo la culpa. ¿Sí? ¿Me explico? Hay que echar la culpa. Él le ofreció a nuestro papá ese dinero, ¿verdad? Entonces no es culpa de él el que nuestro papá no lo haya aceptado y haya llegado hasta nosotros, sino es culpa de nuestro papá que lo rechazó, que nosotros estamos pobres. ¿Sí me explico? Es lo mismo. Entonces aquí no podemos culpar a Dios, al contrario. Debemos saber que por Adán y Eva que no quisieron conservar esos regalos para nosotros, no nos pertenecían, no los quisieron conservar, pero bueno, pero al final de cuentas vemos el amor de Dios que a pesar del pecado de Adán y Eva, a pesar de todo, nos regresa el mayor de los dones que tiene, su gracia santificante, la participación divina, ¿verdad? Debemos saber, por ejemplo, también que desde Adán y Eva, hasta nosotros, solamente ha habido una persona, además de nuestro Señor Jesucristo, lógicamente, que ha tenido la gracia santificante desde el primer instante de su concepción, y esa es la Santísima Virgen María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Señor se iba a encarnar en ella, y nuestro Señor no podía, nosotros nacimos con pecado, manchados con el pecado, y nuestro Señor no podía tener contacto, ni siquiera indirectamente, con el pecado. Por eso María Santísima, su mamá, fue preservada antes de nacer del pecado original. ¿Cómo hizo esto? Porque mucha gente dice, es que todos fuimos purificados por el pecado de Cristo. Sí, por la cruz de Cristo fuimos purificados de ese pecado original, sí. Pero hay quienes fueron antes de caer y quienes estábamos ya caídos. A nosotros nos agarró ya caídos. ¿Te acuerdas del tema que hablamos de la Inmaculada Concepción? Sí. Hay dos maneras de salvar. Te vas a sacar un pozo y te detengo. Y hay otra manera de salvar. Te caes al pozo y del pozo te saco. Bueno, pues nuestro Señor, antes de que cayera ella en la mancha del pecado original, el primer instante de su concepción, la hizo libre de la mancha del pecado original, y entonces nuestra Madre Santísima desde el primer momento tuvo la unión con Dios, la gracia santificante. Por eso le llamamos la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Ahora, bueno, ¿y qué pasó después del pecado de Adán? Esto es importante. Vamos a ver un ejemplo. Como yo te digo, hace cuánto un cuate va distraído por la calle. Tú vas distraído por la calle, cantando, ¿no? Y con tu cafecito, que te andas mucho, te gusta andar con tu tacita de café ahí en la mano. Y de repente no ves un pozo y te caes. Y resulta que el pozo pues tiene casi la mitad de agua. Y el problema es que este pozo, aparte de circular, es altísimo. Es un pozo resbaloso, circular.
las paredes verticales, así lisitas y circulares y llenas de lama. Y quieres salir del pozo. ¿Cómo le haces? No, pues está cabrón. Por más que nades y nades, te subes y te resbalas, te subes y te resbalas. ¿Cómo sales de ahí? Pues te puedes ahogar. Te vas a ahogar por más bueno, no, te vas a ahogar. Porque te vas a cansar al final de cuentas. Pero en eso pasa alguien por ahí y le gritas, fulano, ayúdame. Y te lanza una cuerda y te saca. Esa es la única manera. Bueno. Y te sientas ahí en la bordo del pozo y dices, mira, tan fácil que fue caer y entrar ahí. Y qué difícil o qué imposible salir, ¿verdad? Pues esa fue la situación en la que nos dejó a nosotros Adán y Eva. Metidos en un pozo con dificultad de salir, ¿verdad? Bueno, así nos dejó. Es que ahí te va una cosa, mientras más grande sea, te voy a decir por qué, vamos a hablar ahorita del pecado, mientras más grande sea la injuria o la ofensa que le haces, perdón, mientras más sea grande la dignidad de la persona a la que tú ofendes, ¿sí me explico? Por ejemplo, no es lo mismo que tú le avientas un jitomatazo a un cuate de ahí de los donde trabajas en la cara y luego le pidas una disculpa, aviéntaselo al presidente de Estados Unidos en un congreso, ¿qué crees que te pasa? Pues te llamaban, ¿no? Te agarran los del FBI y te vas al bote. Ahí te meten en un campo y te torturan. O sea, ¿por qué? Porque es mayor la dignidad, entonces la ofensa se vuelve mayor. ¿Sí me explico? Eso es siempre. La injuria es más grande cuando lo haces con una persona de mayor, de mayor grandeza, ¿verdad? Y también la mayor la consecuencia. Bueno, entonces, si la gravedad de la ofensa en cierto modo depende de la dignidad del ofendido, pues Adán y Eva, ¿a quién ofendieron? A Dios, al dueño de todo el universo, de todo cuanto existe, al ser infinitamente perfecto. Y pues al ser el ser infinitamente perfecto, la ofensa es un mal sin medida, no tiene ni medida el mal que le hicieron a Dios. Y se requiere entonces para pagar de esta ofensa, por ejemplo, para reparar la ofensa, si tú le aventaste al presidente de Estados Unidos un jitomatazo y eres amigo de otro presidente te representa y va y pide disculpas por ti, es posible que se te perdone. Se necesita uno de igual dignidad. ¿Y quién había de igual dignidad para pedirle perdón a Dios por esa ofensa que le habían hecho a Daniel? Nadie. No existía nadie, ¿verdad? Bueno, imagínate tú, por ejemplo, para el hombre, pues el hombre todo lo que hacemos nosotros es finito y Dios es infinito, entonces por más que hiciéramos es finito y limitado. Así el mayor de los santos hiciera entregar a su vida por nosotros, como reparación por el género humano, no tiene la misma dignidad que Dios y no sería reparada la ofensa, ¿verdad? Es más, si todos los hombres del mundo que existimos desde Adán hasta ahorita diéramos la vida para reparar el pecado a Dios, esto sería vano, porque seguiría siendo finito. El hombre jamás podrá hacer algo de valor infinito. ¿Qué maneras hay posibles para reparar el pecado con Dios? Esto se lo planteó Dios y no lo hace saber a nosotros. ¿Qué maneras había para que Dios nos perdonara? Tú dime alguna manera que hubiera para que nos perdonara, la que se te ocurra. Seguir sus mandamientos, ¿no? Pudiera ser una. Hay varias. Por ejemplo, una es gratis. ¿Sabes que los perdono? No les pido reparación y ya. Simplemente se me antoja perdonarlos. ¿Puedo hacerlo? Sí, pues es Dios. Dos. ¿Sabes que les voy a poner algunas reparaciones y penitencias y mortificaciones y con eso los perdono? Porque Él es Dios, es el que perdona poner la condición. Él dice, pues yo los puedo perdonar así. Tres, una reparación, por ejemplo, de justicia imperfecta, que nos diera el estado de gracia que no teníamos, la gracia santificante, ¿sí nos explico? Para merecer y establecer una igualdad entre lo que debemos y lo que pagamos. La gracia santificante de nosotros nos hace participar con Él. No somos dioses en cuanto Él sea, pero a lo que el hombre puede aspirar a llegar a unirse con Dios, ser Dios, lo hacemos con la gracia santificante. Bueno, entonces si nos diera esa gracia santificante, establecería una igualdad entre lo que debemos y lo que estamos pagando, pero no establecería una igualdad entre el ofensor, que somos nosotros, y el ofendido, que es Dios, porque no tenemos iguales a Dios, ¿verdad? Y hay la última, que es una reparación de justicia perfecta. Una reparación de justicia estricta y perfecta, ¿verdad? Que sea igual el ofensor, el que está pidiendo disculpas, al ofendido, ¿verdad? Y que fuera igual entre lo que se debe y lo que se va a pagar. Eso es lo que se ocupa, es una reparación de justicia perfecta. Porque yo digo, Dios hubiera podido perdonar al hombre el pecado y ya, exigirle una pequeña satisfacción y ya, o una justicia imperfecta de la gracia santificante y que hiciera un acto y ya. Él podía haber hecho lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque él es el ofendido y al mismo tiempo ser el ofendido es el juez. Él puede hacer esto sin afectar a nadie, lo que no puede hacer un juez de la tierra. Él no quebranta su justicia porque su misericordia no contradice su justicia, sino que es su plenitud. Dice la Sagrada Escritura en Santiago, la misericordia aventaja al juicio. Pero si esto lo hiciera un juez humano que tiene un cargo, pues obraría contra, haz de cuenta, yo voy con un juez y digo, hágame justicia contra esta persona, él obraría contra la justicia, porque él no es el ofendido es el que le está clamando justicia al juez. Él no puede dejar impunes a criminales. Él debe castigar la culpa cometida contra otro o contra el Estado o contra un superior. El juez debe castigar la culpa porque no es el ofendido sino otra persona. Entonces él tiene que impartir justicia y esto no pasa con Dios, ¿verdad? Dios no tiene superior. Él podía haber perdonado nuestro pecado sin afectar a nadie. Así como, por ejemplo, un hombre que perdona
A mí me hacen algo, me hacen una ofensa y pues no le exijo nada y perdono al que me la hizo. Y no estoy cometiendo ninguna injusticia porque soy yo el que estoy perdonando al ofendido, ¿verdad? Estoy obrando con misericordia, más bien, ¿verdad? Ahora, para la reparación que vimos que nuestro Señor hizo, que se llama reparación del pecado de justicia estricta y perfecta, fue necesaria entonces la encarnación, porque se requería igualdad entre el ofendido y el ofensor, y solo una persona divina podía reunir estas cualidades tomando carne humana, ¿verdad? Solo un hombre Dios podía pagar la deuda con bienes propios, bienes de él. Por esto, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo fue el mejor modo de Dios redimir al hombre por una justicia estricta y perfecta, ¿verdad? Bueno, además hay otras dos razones para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es promovernos al bien y apartarnos al mal. Y nos promueve el bien por 4 razones. ¿Cómo nos promueve el bien nuestro Señor la encarnación? Bueno, pues aumentó nuestra fe, porque el mismo Dios fue el que nos habló y se nos reveló y nos reveló sus misterios. Entonces nos promueve el bien. Aumentó nuestra esperanza al verlo morir a Él en la cruz, al Hijo de Dios por salvarnos. Aumentó nuestra esperanza de llegar al cielo y el amor que Dios nos tiene. Avivó nuestro amor, la tercera. ¿Por qué? Porque amor con amor se paga. Si yo estoy viendo que Cristo entrega la vida por mí, pues me mueve a amarlo, como decía la declamación. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, sino el verte escarnecido en una cruz. Pero nos promueve a amarlo más. Y la cuarta, también se encarnó para hacernos participar de la divinidad por la gracia santificante. Y nos hizo hijos de Dios, como dice la Escritura, coherederos del reino de los cielos con Cristo. Dios hizo hombre para hacer al hombre Dios, en la medida que el hombre pueda llegar a serlo, ¿verdad? Ahora dijimos eso para promovernos al bien. ¿Por qué nos aparta del mal la encarnación? Por 5 razones. Primero, nos libera de la esclavitud de Satanás, venció al demonio y entonces convirtió la naturaleza humana, porque Dios es 100% hombre y 100% Dios, y tú ves la naturaleza humana a Dios, ¿a qué grado le elevó? Cuando tú ves que un hombre puede ser Dios, es Dios, entonces eleva la dignidad humana por arriba de la de los ángeles, quitándonos a nosotros la tentación de idolatrar a los ángeles, sobre todo los caídos. Oye, ¿quién vale más? Un ángel. Es que Dios es 100%. Cuando llegues al cielo y veas que entre 20,000 millones de ángeles, lo que tú quieras, reina uno como nosotros, ¿qué dignidad elevó la naturaleza humana para que nosotros andemos envidiando a los ángeles? ¿Se me explico? Entonces, de esa parte nos aparta del mal, ¿verdad? Nos quita la presunción. ¿Por qué? Porque pues Él vino sin ningún mérito de nosotros. Sabemos que no hubiéramos podido ser rescatados como el cuate que estaba en el pozo, si no nos echan un lazo. Entonces nos quita la presunción de que nosotros nos podemos salvar. Es por pura misericordia de Dios, que Él nos enseña siempre que nada tenemos por nosotros mismos, sino que todo lo hemos recibido de Él, ¿verdad? El 4 es, nos quita la soberbia. ¿Sí me explico? Al ver, por ejemplo, al verbo de Dios, al Dios eterno, al Hijo de Dios eterno, dándonos ejemplo de humildad, como dice la Sagrada Escritura, se anonadó siendo semejante a los hombres en todo, se hizo chiquito, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó sobre toda criatura, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y los abismos. Se humilló, se hizo chiquito y se bajó. Nos quita la soberbia. Si Él se hizo chiquito siendo Dios, ¿cómo debemos hacernos nosotros? También la última, pues nos libra del pecado. ¿Cómo? Pues aplicándonos la satisfacción que nuestro Señor Jesucristo hizo sus méritos en la cruz por nosotros. Pues así fue, hermanos, como Dios resolvió el problema, que era un dilema. ¿Cómo salimos de ese pecado? Bueno, Él decretó desde toda la eternidad que su propio Hijo, desde toda la eternidad, porque Él sabía lo que iba a pasar y cómo nos iba a redimir, desde toda la eternidad. Por eso dice, eternamente los he amado y te llevo tatuado al palmo de mis manos. Y desde toda la eternidad decretó que su propio Hijo asumiera una naturaleza humana y viniera a este mundo y muriera por nosotros para saldar nuestra deuda. Nos dice la Sagrada Escritura, tanto amado Dios al mundo que dio a su Hijo único para que diera la vida y todos los que creen a Él fueran salvos. ¿Sí me explico? Desde toda la eternidad. Esto lo vemos en el protoevangelio que llamamos en Génesis 3:15. ¿Qué dice nuestro Señor en Génesis 3:15? Bueno, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia, y esta te aplastará la cabeza, mientras tú en baño acechas su calcañar. Es palabra de Dios. O sea, en cuanto pecan Adán y Eva, ella nos está dando la solución del rescate. No dijo que iba a ser luego, por eso dice, pondré enemistad. No dice pongo. Pondré, en un futuro está hablando de una virgen, está hablando de la madre de Dios, entre ti y la mujer. No una mujer que ya existía, no era con Eva, era con la futura mujer, que es la nueva Eva y el nuevo Adán, Cristo y María. ¿Verdad? Bueno, pues después de esta promesa de Dios Padre, pasaron muchos siglos, muchos, para que la descendencia de María aplastara la cabeza, o sea, nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la serpiente. Pero mientras pasaban estos siglos, con ese evangelio que nos dejó, con esa escritura que nos dejó en Génesis, con esa promesa, en la oscuridad que vivíamos, brillaba una luz de esperanza. Como ahorita brilla la luz de esperanza que vamos a estar en el cielo. Dios nunca nos deja totalmente oscuras. ¿Ah? Bueno, pues vino el segundo Adán, nuestro Señor, y reparó el pecado. Pero ahí no se acabó la historia. Reparó el pecado de Eva y no se acabó. ¿Por qué? Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo no hizo que de ahí en adelante todo hombre fuera bueno. Si nosotros seremos buenísimos y santísimos, y no lo somos, no lo somos. ¿Verdad? No nos quitó la libertad.
¿Sí me explico? ¿Por qué no nos la quitó? Pues para probar a Dios nuestro amor, igual que Adán y Eva lo pudieron probar en su tiempo. Pero ¿para qué? Probáramos con obediencia, que lo amamos. A ver cómo somos. Sin libertad. No, es que para que probemos nuestro amor a Dios, y más que probárselo nosotros a Dios, que nos probemos nosotros mismos y amamos a Dios. Porque si desde este mundo no empezamos a amar a Dios, como vimos en otro video, no tenemos siquiera el más mínimo grado de llenos del amor de Dios, Él no nos va a poder, Él no puede llenar lo que está vacío, no nos va a poder llenar allá. ¿Verdad? Bueno. Para probar nuestro amor tenemos que conservar la libertad. Además del pecado original con el que nacimos, hoy nos enfrentamos a otro que se llama el pecado actual. Este pecado lo cometemos y dependiendo de la malicia de este pecado puede ser venial o mortal. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, existen dos grados de desobediencia. Por ejemplo, un hijo que desobedece a sus papás en cositas pequeñas, en cositas chiquitas. No quiere decir que este hijo no ama a su papá o a su mamá. No los ama perfectamente, pero existe pero existe amor hacia sus padres, porque los vendió levemente, no sé, le das un consejo, no te hace caso, no te avisa, es una falta leve. Pero si este hijo te desobedece deliberadamente en cosas graves, que te hieren a ti como papá, que te apenan como tu papá, que te hacen sentirte triste como papá, sería muy lógico concluir que ese hijo no te ama. Y si no te ama, por lo menos se ama más a él que a ti. Y es lo mismo que pasa con Dios, igual con Dios. Si lo desobedecemos en cosas chiquitas que no son muy importantes, pues es un amor imperfecto. O sea, es una indisciplina, un amor imperfecto, ¿verdad? Y si la materia no es grave, pues es pecado venial. Por ejemplo, decir una mentira que no daña nada, una pequeña mentirita, una cosa que sabes que es pecado al final de cuentas y que estás transgrediendo el amor de Dios, pero no te está quitando el amor de Dios, no lo estás haciendo con maldad. Ahorita vamos a ver lo que es un pecado realmente mortal. También estamos viendo ahorita el venial. También, por ejemplo, un pecado que sea mortal. Si tú desconoces, si tienes el desconocimiento que es mortal por falta de conocimiento, ese pecado se convierte en pecado venial. Porque no hay la intención en ti. ¿Sí me explico? Por ejemplo, también ahí te va. Mentir bajo juramento es pecado mortal, ¿verdad? Pero si tú no tienes el conocimiento de que era pecado mortal, si tienes la falta de consentimiento para hacer un pecado mortal, pues se vuelve un pecado venial. ¿Verdad? Si, por ejemplo, tú lo cometes, ¿sabes qué? Estoy cometiendo este pecado y sé que caí y tienes en tu conciencia plenamente la seguridad de que es venial, el pecado es venial. Fíjate cómo se manejan. Es que las cosas de Dios no son como aquí en la tierra, que hace una cosa y a todos se les juzga igual. No, Dios juzga. Para que un pecado sea mortal tiene que tener tres cosas. Que sea pleno conocimiento, plena conciencia y materia grave. Y entonces se convierte en un pecado mortal. Si falta cualquiera de las tres, no es un pecado mortal. ¿Verdad? Bueno. Venial viene del latín que significa perdón. Y Dios entonces el pecado venial nos perdona pronto, aún sin la confesión, con un acto grande de contrición. ¿Sí me explico? Ya hemos hablado del acto de contrición, lo que es, con un propósito de enmienda Dios nos perdona, ¿verdad? Ahora, estoy diciendo esto y la gente puede decir, oye, entonces el pecado venial es de poca importancia. No. Esto no quiere decir que el pecado venial sea de poca importancia, ¿verdad? El pecado, cualquier pecado venial o mortal, es fallar al amor a Dios. Es un acto de ingratitud con aquel que nos ha amado eternamente y que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y no existe nada más malo en el universo, que un pecado venial. Lo único que está por encima del pecado venial más malo en el universo es el pecado mortal. Es lo único. Pero no hay ningún mal en el mundo que sea tan grande como un pecado venial, la traición a Dios. Yo no lo estoy disminuyendo porque todo pecado venial. No, el pecado venial es grave. Pero al final de cuentas es un pecado venial que no te quita la gracia santificante, que no apaga la luz del amor de Dios en ti, que si mueres así no te condenas, que vas a purificar, ¿verdad? Cada pecado trae un castigo y una consecuencia, y esto se paga ya sea aquí o en el purgatorio. Aquí se paga en pesos, allá en euros. Es más caro y más doloroso, ¿verdad? Y aparte, cada pecado, aunque sea venial, destruye en nuestro corazón un poquito el amor que tenemos hacia Dios y además nos debilita contra las tentaciones, ¿verdad? Bueno, ahora otra cosa, por ejemplo, oye, la suma de muchos pecados veniales no se convierte en un pecado mortal. No, tampoco. No puede cambiar de esencia el pecado, ¿sí? Pero sí nos puede hacer propicio en la acumulación de pecados veniales, debilitarnos tanto contra las tentaciones que es muy, muy fácil que caigamos en pecados mortales. ¿Por qué? Porque si decimos, por ejemplo, si a pequeñas cosas fallamos, si a pequeñas cosas decimos sí, que están mal, pues terminaremos diciendo rápidamente a grandes cosas que están mal, sí. Por eso a veces dicen, oye, ¿de qué me sirve a mí ayunar? Y a Dios no sé, ¿para qué le sirve que no me tome este refresco, esta paleta? Pues a Él no le sirve para nada, te sirve a ti, para fortalecer tu voluntad. Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Si eres infiel en lo poco, serás infiel en lo mucho. Es palabra de Dios, igual en el pecado, ¿verdad? Por eso, quien ama realmente a Dios debe evitar caer deliberadamente en pecado, ya sea venial o mortal.
¿verdad? Como te dije, para que un pecado sea mortal tiene que tener 3 características: pleno conocimiento, pleno conocimiento y materia grave. Si falta cualquiera no sería pecado mortal. Te puedo poner otro ejemplo, como decía el ingeniero Benjamín. Hay una muchacha que nace en la sierra, en Acapulco, por allá arriba. Y resulta que su mamá, su tía, su abuelita, todas fueron prostitutas y ejercieron la profesión. No tienen quien les inculque, quien les enseñe. Y ella sigue siendo prostituta durante su vida y de ahí se mantiene, pero ella no tiene el conocimiento, que es pecado. No está pecando ni siquiera ni a venial le llega. Entonces siempre tiene que haber conocimiento, consentimiento. El venial, materia leve. Mortal, materia grave. ¿Verdad? Esto es un muy buen tema, pero lo vamos a dejar porque estamos haciendo los videos un poquito más cortitos. Para la próxima vamos a hablar sobre el próximo tema, que te parece que ya no sea el pecado original, que sea el pecado actual, el que estamos cometiendo constantemente, y dar más sobre esto porque es abundante. Pudiéramos durar otros 40 minutos y no, ya vamos 30 y tantos. Dejamos este tema para el próximo tema, el pecado actual. Quiero que quede bien claro entonces que el pecado original es real. La mancha del pecado original no es algo que esté sobre nuestro alma, sino algo que no está ahí. Que cuando caemos nuevamente en pecado mortal, ese que no está ahí se nos regresa en el momento del bautismo. Pero cuando caemos en pecado mortal, inmediatamente, así como se apaga y se prende una luz, en ese instante, ¡pum!, se vuelve a salir y falta nuevamente esa esencia en el alma. Es la ausencia de Dios en el alma. Y si mueres con esa ausencia de Dios en el alma, la ausencia del amor de Dios, Dios no te puede llenar. Dios no llena lo que está vacío. Necesitas traer ese principio de amor hacia Él, esa gracia santificante en ti. Entonces es muy importante que diferenciemos, pues, y que siempre sepamos que es real, porque lo decía el Papa Pío XII en una encíclica que hizo en 1950, Humanis Generis, o algo así se llama, donde habla de muchos teólogos que ya niegan a Adán y Eva, que existieron y que había el pecado. Y lo dice el Papa: sea anatema, separación absoluta de la iglesia, aquel que diga que el pecado de Adán y Eva no es la consecuencia por lo que estamos muriendo los hombres, por lo que nos enfermamos. Sea anatema, o sea, separación absoluta de Dios. Muchos se dan de grandes teólogos y empiezan a estudiar y dicen esta barbaridad, que a Adán y Eva se le hacen así, entre comillas. No son entre comillas. Hubo un real hombre y una real mujer, porque por eso dice San Pablo: por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por un solo hombre entró la gracia. Y habla del antiguo Adán y del nuevo Adán, de la antigua Eva y de la nueva, que es María y Jesús, los que vienen a reformar y a restaurar el mundo. Entonces es muy importante que conozcamos: no se comieron una manzana, se comieron una ciencia. Por eso dice: después de comer este fruto vieron que estaban desnudos, se dieron cuenta. Se comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, como si ellos fueran a ser como Dios y determinar lo que es bueno y es malo. Y es lo que últimamente por soberbia trae el mundo. Yo sé lo que es bueno, sé lo que es malo, lo que me conviene. Relativismo puro. No hay 1000 verdades, hay una verdad absoluta, y la verdad absoluta se llama Cristo. Le preguntaron: Señor, ¿quién es la verdad? Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la verdad que debemos de seguir, siempre en ortodoxia, sagrada escritura, tradición y magisterio, sin salirnos de ahí. Entonces, quedó un poco claro: el pecado original existe, es consecuencia de nuestros primeros padres. No nos quitó Dios algo que lo que tuviéramos derecho, nos había dado un regalo que nuestros padres rechazaron. Él no es culpable de nada de esto, porque aún así nos sigue amando y nos entregó a su Hijo para devolvernos esa unión con Él. Esa es nuestra esperanza, el amor de Dios. Y si hizo eso, y nuestro Señor nos promete el cielo, tengamos esperanza, porque siempre en la oscuridad brilla una esperanza, y esa es la de estar unidos por toda la eternidad con Él. Entonces, eso es, hermano, en realidad lo que muy bien, muy bien. Fíjate, podemos decir del pecado original. Si el mundo tiene millones de años, ¿tú recuerdas, no sé, antes de nacer, dónde estaba tu alma? ¿Tú te acuerdas dónde estaba tu Es otro tema, pero ahí va. tu espíritu? Sí, mira, ya lo habíamos platicado, pero ¿cómo te lo vuelvo a recordar? Ahí. Yo antes de nacer, desde toda la eternidad, desde toda la eternidad, quiero que quede esto bien claro, porque también hay confusión en eso. Desde toda la eternidad, lo dice la Sagrada Escritura, yo estuve en el pensamiento de Dios. Eternamente te he amado, y Dios no miente. ¿Dónde me ha amado? No porque existía un alma. Dice la Sagrada Escritura, incluso hay un dogma también de la iglesia, lo hablamos en el del Big Bang, donde dice que el alma de cada persona es mandada a la existencia en el mismo instante de la concepción. O sea, tu alma fue creada en el instante de la concepción. Vivías en la mente de Dios, pero no como espíritu ni como alma. Sino, es que para Dios no hay presente, no hay futuro. El cielo se mide de otra manera diferente. Aquí, cuando empezó a existir el mundo, lo dicen los físicos, se creó la materia, el espacio y el tiempo. En Dios no hay materia, ni espacio, ni tiempo, porque entonces no podría ser infinito. ¿Se explica? Él es eterno, es infinito. Él es eterno. Lo hemos platicado en un tema. Los animales son mortales, nosotros somos inmortales, y Dios es eterno. Mortal se muere y aquí se queda. Inmortal, nos morimos, nuestro cuerpo, y se va nuestro espíritu, y un día se unirá ya en la resurrección de la carne y será un cuerpo espiritualizado, diferente al que tenemos, pero mismo cuerpo, la misma figura. Y eterno, porque somos inmortales, pero no somos eternos, y eterno solo Dios, sin principio, sin fin. Yo soy el alfa y el omega, dice nuestro Señor. Nosotros no existíamos como espíritus, no andábamos, mucha gente andamos en el cielo, ya Dios nos dijo: te voy a mandar a la tierra. Estos son doctrinas falsas. Se oye bonito, ¿no? Que la gente platica cuentos y todo, pero no es la realidad. La realidad, nuestra alma fue creada exactamente porque desde Dios eternamente lo había pensado y le había mandado la existencia en su mente en el momento de nuestra concepción. Él sabía que en qué momento nos iban a engendrar nuestros padres, y en ese momento
se crea el alma y se une al cuerpo de nosotros, en una sola persona. Vicente, Enrique, cuerpo, alma y espíritu. Nos Que viene libre siendo lo mismo. albedrío para ver cómo realmente somos. Pero no para verlo él, es que él ya lo sabe. No, pero- Podemos hacer otro tema, porque mucha gente me No, pregunta, no, oye, nosotros. y Dios ya sabe lo que ibas a pecar mañana, pasado en un mes, sí. No, Entonces Él te está mandando, no te está mandando. Una cosa es que sepa. Tú escribes tu A propio ver, libro. te voy a hacer una pregunta. Un meteorólogo que te dice va a llover en 3 días a las 6 de la tarde, ¿él está mandando que llueva? No, Pero él sabe que va a llover. Dios sabe que vamos a pecar. No, pero si el meteorólogo por lo general le atina, Dios no le va a atinar. Dios está viendo lo que vas a hacer. No quiere decir que te empuje a hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, Dios no te empuja a que tú hagas algo. Porque mucha gente, si Dios ya sabe que esto, entonces, ¿para qué me permitió la vida? Bueno, es otro tema. Muy largo, muy extenso. nosotros somos un libro. Ujú. Y nosotros estamos escribiendo el libro de la vida, que es lo que estamos ahorita. Pero Dios ya lo sabe. Mira, desde antes de lo crearte que Dios. estamos haciendo tú y yo ahorita, Sí. estamos escribiendo en el libro de la vida Ok, lo que Sí, estamos, y va a quedar nosotros. aquí grabado. Sí. El cual cuando muramos, ok. y estemos ahí arriba, vamos, Ok. vamos a tener ese libro que va a estar Sí, escrito. para nosotros. Pero quiero que te digas una cosa. Ese libro de la vida ya está escrito y terminado desde que estamos en el pensamiento de Dios, antes de existir nosotros. Para que estamos. Ese es otro tema, te lo vuelvo a decir. Él ya sabe, pero es que nos dio la libertad. El Libremente. meteorólogo no porque sepa que va a llover. Si alguien sabe que va a caer un meteorito, no es porque él lo manda el meteorito, él ya sabe. Pero si no te hubiera dado la oportunidad de esa libertad, sería injusto. Se la dio por parejo a todos. Por eso se condena el que quiere. Pero él ya sabe desde antes de que tú nacieras. El libro de la vida ya está. Él ya sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar. Sí, ya lo sabe. Él no quiere saber si tú lo amas o O no. sea, que tú puedes cambiar si tú ibas a ir al infierno, tú puedes cambiar tu... Si él ya sabe que ibas a ir al infierno, sí, pero es que si él ya lo sabe es porque pasó, me explico, es como algo que va a pasar. O sea, es algo que tú te buscaste en tu vida. Él ya sabe qué estado de gloria podemos alcanzar. Por eso hay unos que sí les permite, por ejemplo, que les llamo yo los mártires, que es un regalo de Dios, que les permite, haz de cuenta, está avanzando hasta cierto nivel, hasta cierto grado, y él se esfuerza y se vuelve ascético. Ascético, deja las cosas de la tierra para unirse siempre con Dios, estar haciendo todo por Dios, pero no puede agarrar un mayor alto de santidad por su debilidad, por la naturaleza caída, por la concupiscencia que nos gana de Eva, por esta materia que nos torba. Entonces el Señor les permite el martirio, para que eleven su estado de gloria 100,000 millones de veces por arriba, y en un instante estén con él en el cielo. O sea, son regalos que Dios da. Dios ya sabe, y Dios ya sabe precisamente si te ibas a condenar, pero Él ya sabe todas esas veces. Y también es que no hemos podido entender lo que es eterno, lo que es Dios. Si entendiéramos a Dios, dejaría de ser Dios. Él ya sabe que te vas a condenar, por ejemplo, pero él en ese mismo pensamiento sabe cuántas veces te mandó gracias actuales y la rechazaste, y te mandó esto y lo rechazaste y lo mandaste. Él sabía que a mí, que yo era un desmadre, como tú lo has dicho siempre, y que me andaba condenando, me mandaba esta gracia y le iba a aceptar. No me obligó a que la aceptara, pero él ya sabía desde antes de que yo me naciera que me iba a desviar y que un día me iba a agarrar una gracia y le iba a aceptar, pero sabe que muchas almas se las va a mandar y no las van a aceptar jamás. Entonces condena el que quiere. Entonces vuelvo a repetir, Dios no quiere saber si tú lo amas o no. Él quiere que tú estés seguro si lo amas o no. ¿Y cómo estás seguro? Porque estoy renunciando a mí para tenerlo a él, y entonces lo tienes por toda la eternidad. O sea, que estamos como en la película de la vida donde los principales actores somos nosotros. Sí, nuestra voluntad, o sea, Y nuestra nosotros libertad. estamos haciendo la película para que Sí. en su momento... Dios ya sabe qué día nos vamos a morir. Sí, imagínate que nos dijeran, oye Enrique, ahora estamos a 23 de noviembre del 2019, el 3 de enero te vas a morir. Ya no duermes, hermano, andarías, ¿y de qué? Te van a atropellar. ¿Y qué me va a pasar? Pues te van a volar 2 brazos y la casa me va a quedar medio chueca 15 días. Estás que no me digas, ¿me explico? O sea, no vives. Por eso Dios nos oculta el momento de nuestra muerte y nos pide que siempre estemos preparados para morir. Por eso tengo otro tema, está alargando mucho este video, que se llama Como se vive, se muere. Y está muy bueno que lo vean. Como has vivido, por lo general se muere, ¿verdad? Y también fíjate que lo que dice también mucha gente, dice, que no creen en Dios. Les digo, si Dios se te apareciera 2 segundos de tu vida Te volverías impecable. Serías una persona que no pecarías. Entonces, ¿para qué haces el libro de la vida? Entonces Dios por eso no se presenta ante nosotros y nos dice, aquí estoy. Para que antes de que los ángeles cayeran del cielo, antes de que los ángeles cayeran del cielo, tenemos otro tema que se llama el pecado de los demonios, pecado de los hombres. Ellos nunca vieron a Dios. Lo vieron de la manera que se puede, como decía Moisés, como por un decir de espaldas, porque Dios no tiene espaldas. O sea, lo vieron a la manera que Dios les permite. Porque el que llega a tener la visión beatífica, aquellos que han muerto y que dicen que vieron a nuestro Señor Jesucristo, lo ven a la manera que el hombre puede verlo sin desprenderse de su alma. Porque salimos de él, somos esencia de él. Y si tú vieras a Dios plenamente como es cara a cara, como la visión beatífica que lo ves en el cielo, se desprendería instantáneamente tu alma de tu cuerpo y no regresaría jamás. Se apegaría a Dios así como si fuera un gran imán y puros pedacitos de hierro y así, se pegan así al imán, así te pegarías y no podrías seguir viviendo. Entonces, y lo dice la Sagrada Escritura, nadie te puede ver, Señor, y seguir viviendo. Te deja verlo a su manera. ¿Sí explico? Como los apóstoles con su cuerpo transfigurado, pero no la esencia real de Dios, no. Esa se llama la visión beatífica. El que muere sin ese amor a Dios nace ciego a la vida espiritual y no va a poder ver esa luz hermosísima jamás. ¿Sí explico? Está ciego desde aquí por falta de amor a Dios, y esa falta de amor se genera a través de los actos de ingratitud y actos de desobediencia y de desamor a Dios. Preferirnos a nosotros mismos por soberbia que el propio Dios. ¿Verdad?
Son otros temas, son Pues largos. muy bien, extensos. próximamente otros temas más con nuestro hermano Vicente, para que nos platique, como decíamos, está muy empapado en Pues cementerio empapado, ya y andamos todo, estudiando ahí. y ahí está echándole las ganas. Todo esto es para que pues todos estén más empapados sobre los temas. Es que dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y también dice, nadie puede amar lo que no conoce. Entonces necesitamos conocer más para amar más. Y mientras más conocemos a Dios, más lo amamos. Yo por eso me estoy empapando de él para amarlo cada vez más. Y caigo en muchos pecados, igual que todos. Sí tengo los pecados actuales, y he caído en mortales y veniales. Y por eso me confieso por lo general cada 15 días, porque pues tengo la concupiscencia, que es la tendencia hacia las cosas de este mundo, también por el pecado que nos dejó, esa debilidad humana. No tengo esa preclaridad que tienen los ángeles. Pues te digo, por eso Dios nos tiene un poquito más de paciencia a nosotros. Y no se las tuvo a los ángeles, ¿verdad? Porque tenían todo. Entonces recuerden, mis amigos, nosotros somos ¿No los que quieres estamos saludar, escribiendo el libro de esta vida. No, para que saludes. Es que acá está un primo, pero no quiere saludar. Hagan su libro, escríbanlo bonito, porque después ya no va a haber forma como borrarle la tinta, ¿eh? Ven, Eduardo, para que saludes aquí al público. Por lo menos mandas un saludo a alguien. Entonces, No quiere. como siempre, mis amigos, Su amigo Quique. su amigo Quique, Y su amigo Chente. un abrazote, como siempre. Bye, bye. Yo lo doy si quieres.